Bueno, espero que anden bien, que hayan tenido un buen finde. Hoy en la clase práctica vamos a ver heaps, ahí seguramente un poco la continuación de lo que estuvieron viendo con Martín. Vamos a dar un repasito rápido de qué es Heapify. Heapsort lo vamos a dejar un poco para lo último, y vamos a ver más que nada para dedicarla a la práctica. Entonces, bueno, vamos a empezar. Heapify, bueno. Heapify, como más o menos el nombre lo indica, lo que vamos a hacer es, vamos a crear un heap a partir de un arreglo de elementos. Lo vamos como a, de cierta forma, a heapificarlo al arreglo. ¿Qué significa esto? Es que un heap, la propiedad que tiene es que está ordenado parcialmente. ¿Qué significa que esté ordenado parcialmente? Es que no está ordenado de menor a mayor o de mayor a menor, sino más bien en un heap de máximos, por ejemplo, la posición 0 tiene que ser más grande que sus dos hijos, su hijo izquierdo y su hijo derecho. Su hijo izquierdo va a estar en la posición 1 y su hijo derecho va a estar en la posición 2. Y así sucesivamente con todas las posiciones del arreglo, siempre se calcula el hijo izquierdo como 2 por la posición más 1 y el hijo derecho como 2 por la posición más 2. Entonces, bueno. ¿Qué significa que sea un árbol binario? Bueno, ahí como estuvimos charlando, como ustedes vieron la estructura de árbol, cada nodo va a tener 2 hijos. Decimos que es izquierdista porque vamos a empezar a, cuando lo formemos en esta parte de árbol, lo vamos a ir llenando de izquierda a derecha. Eso es un poco lo que nos permite que, lo que le comentaba recién, que el padre sea más grande que sus 2 hijos y se pueda comparar. Y bueno, acá decimos que no es un heap de máximos, porque todavía no está ordenado como heap. ¿Cómo vamos a proceder a armarlo como heap? Con el Heapify. Ahí está, el padre tiene que ser más grande que sus 2 hijos. Entonces, partimos de este arreglo. Fíjense que el 7 va a estar en la posición 0, lo que comentaba hoy, el 1 en la posición 1, el 2 en la posición 2, 3, 30, y así sucesivamente. Es izquierdista porque si agregaríamos otro nodo, iría acá. No es que lo vamos a empezar a llenar desde la derecha, sino desde la izquierda. Entonces iría en esta posición que está acá. Entonces comenzamos, decimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer Heapify de una forma con una complejidad eficiente? Bueno, según lo que vieron Martín con Martín en la teoría, vamos a empezar a hacer down heap desde el último hacia la raíz. Es decir, desde el 80 hacia el 7, que es nuestra raíz en nuestra estructura de árbol. ¿Es la única forma de hacer Heapify? No. La otra forma de hacer Heapify es haciendo up heap desde el primero hacia el último, pero haciendo down heap desde el último hacia el primero, lo que conseguimos es tener una complejidad O de n, lo que pusimos arriba. Entonces lo vamos a hacer de esa forma. Vamos a empezar desde las hojas y vamos a ir hacia la raíz. Como decíamos, vamos a empezar de este lado porque estamos en la posición más baja, en la posición 6. Entonces vamos a comparar. Decimos, bueno, acá está lo que le decía, la posición hijo del padre, el hijo izquierdo, el hijo derecho. Entonces acá swapeamos. Como el 80 es más grande que el 2, swapeamos. Y nos fijamos si en la posición que quedó el 80, lo que se tiene que cumplir para la propiedad de heap es que a izquierda y a derecha sean menores, por lo menos porque es un heap de máximos. Entonces esa es la propiedad que tiene cada heap. Cada vez que uno separa en un nodo, sabe que a la izquierda y a la derecha se cumple la propiedad de heap, ya sea de mínimos o de máximos. Después seguimos continuando por acá. Nos fijamos el 1 es más chico que alguno de sus hijos, en este caso la posición 4, el 30, swapeamos. Vamos de nuevo acá, decimos, bueno, a ver qué tal la raíz, es un 7, hay alguno que sea más grande de sus hijos, sí, claramente es el 80, y swapeamos. Acá ya podemos decir que cumple la propiedad de heap. Estamos en la raíz, miramos de izquierda y a derecha, son más chicos. Pero claro, ¿qué pasa? No en toda la estructura se cumple la propiedad de heap. Acá queda descolocado este 7. Entonces volvemos a hacer down heap. Esto sucede porque es una función recursiva
Y como decimos, cuando se acomodó el 80 puede haber llegado a pasar que hacia abajo no se cumplió la propiedad de heap como lo que pasó en este caso. No siempre va a pasar eso, pero bueno, uno tiene que asegurarse de que todas las posiciones van a cumplir que es mayor al izquierdo y al derecho. Bueno, es un árbol binario, es izquierdista, es un heap de máximos y el orden es O de n. Para más especificar la complejidad lo pueden ver en la teoría de Martín. Después el heap sort se los dejo para que lo puedan revisar ustedes. Igualmente lo van a tener que implementar en el TP. Y está muy bien explicadito en la diapositiva, paso por paso, que se lució ese, así que se lo dejo para que lo vean y vamos a ir directo a la práctica. Así que bueno, acá les traje algunos ejercicios de RPL para que vean que después lo pueden corroborar. Lo que vamos a hacer es, vamos a copiar estas, perdón, me estoy adelantando. Acá hay un ejercicio que está al final que también se los traje, está en la parte de heap sort. Acá, perfecto. Este ejercicio. Tenemos que conseguir al estudiante con mejor nota. A ver, ¿a alguien se le ocurre cómo se podría hacer? No sé si están escribiendo por la presentación o no. Bueno, si a nadie se le ocurre, hay algunas formas. Lo más intuitivo, diríamos que recorremos el arreglo, tenemos un máximo, comparamos respecto a ese máximo y nos quedamos con la mejor nota. Ahora, ¿qué pasa si nos piden las K mejores notas? Bueno, ahí hay que hacerlo de forma eficiente. Entonces, lo que vamos a decir es, bueno, por ejemplo, en el caso de que K sea 2, que queremos conseguir los dos estudiantes con mejor nota, o podemos tener bien dos variables y recorremos y la vamos actualizando, o recorremos dos veces el arreglo. Para cualquier caso va a seguir siendo O de n. Y después, bueno, hay una solución quizás un poco más de lógica y de procesamiento de los datos, que es, bueno, decir, lo ordenamos y volvemos los dos primeros, que también es un poco más intuitivo. Entonces, bueno, acá vamos a buscar los K mejores notas, porque ¿qué pasa? Si son 2, 3, 4, 5 estudiantes, cada vez vamos a tener que recorrer el arreglo o llevar cada vez más variables, entonces queremos hacerlo de una forma más eficiente. ¿Qué hacemos? ¿A alguien se le ocurre cómo lo podemos hacer en tiempo de n log n? ¿Qué les parece? ¿Hay alguna solución que se le venga a la mente rápido? Con lo que ya hemos visto. No sé si alguien está hablando, se escucha. Bueno, n log n podría ser ordenarlos. Ya ustedes vieron con Martín que al ordenarlos, un ordenamiento no comparativo, tiene la particularidad de que no existe algún ordenamiento no comparativo que sea mejor que n log n. Que sea comparativo, perdón. No existe un ordenamiento comparativo que sea mejor que n log n. Entonces, bueno, podemos usar measure, quicksort, dependiendo del caso, o heapsort, que es lo que lo veníamos viendo, también sirve. Y bueno, lo ordenamos en n log n. A ver si a alguien se le ocurre ahora cómo lo podríamos hacer en tiempo O de n más k log n, siendo k los estudiantes con mejor nota. No sé si alguien está por ahí. Se comparto. Bueno, nk log n, y el otro caso que podría hacer es en tiempo de O de n por log k. Vamos a ir a estos ejercicios de la práctica y le vamos a mostrar. Este O de n más k log n, lo que vamos a hacer es, primero lo heapificamos al arreglo, lo aplicamos heapify para convertirlo en heap, lo que nos va a dar ese ordenamiento parcial que les comentaba hoy, y buscamos los k máximos, es decir, desencolamos k veces ese heap que va a tener n elementos. Y después, bueno, esto es una solución que está bastante interesante, que decir, bueno, ¿qué pasa si tengo un heap de mínimos de k que voy actualizando
la mejor nota y la saco del heap y le meto la mejor nota y saco la peor nota que tenía guardada en el heap y así sucesivamente. Esto lo vamos a ver un poco más en la práctica en código, que está por acá. Lo que vamos a hacer primero es, vamos a importar, le voy a mostrar rápido. Esto es como ustedes importaban para el TP1, que ponían replace TDA y bla, bla, bla. Esto es más que nada para poder utilizar los TDA que estén ya encodiados en un entorno distinto a la carpeta donde tienen los TDAs, ¿no? Entonces, de esta forma lo pueden importar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un FMT para printar algunas cosas y mostrarlas. Y acá vamos a importar como cola de prioridad el TDA heap, cola de prioridad. Entonces vamos a empezar por el de ordenar. Teníamos que ordenar cada elemento y sacar los máximos. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, tenemos un datos, los datos son floats, y queremos obtener los K más grandes. Entonces, esto nos va a devolver una raíz de floats. Y lo que vamos a decir acá es, bueno, vamos a importar de cola de prioridad el heap sort, que es lo que les comentaba hoy, que es n log n. Entonces, tenemos los datos y acá hay que establecer la función de comparación. La función de comparación es bastante interesante, se puede codear directamente acá como parámetro o podemos ponerla aparte. La voy a dejar en un principio aparte, después más que nada para que sea más entendible a la vista, y después lo podemos codear directamente dentro de la función. Esto devolver, como devuelve un int hay que castearlo, entonces lo que decimos es a-b. Bueno, ya tenemos la función de comparación, se la pasamos por parámetro, pero uno dirá acá, bueno, ¿qué hace esta función de comparación? ¿Qué clase de heap? Bueno, si el primer elemento es A, el segundo elemento es B, hacemos A menos B, lo que estamos construyendo acá es un heap de máximos. Entonces, el heap sort, al final del día, nos lo va a ordenar de menor a mayor, es decir, el menor en la posición 0 y el mayor en la última posición. ¿Qué pasa? Nosotros queremos los K más grandes, entonces, si lo ordenamos de menor a mayor, vamos a ir a buscar los K que están al final. Ahora, ¿qué pasa si yo los quiero tener en un principio, los K? Bueno, lo que vamos a hacer es decir, bueno, func, la definimos acá, la función, y esto está bueno porque uno puede invertir la función de comparación sin tener que tocarla por dentro. Lo único que decimos es, bueno, vamos a cambiar de lugar los parámetros que le entran en la función de comparación. En vez de hacer A menos B, lo que estamos haciendo acá en realidad es B menos A. Y lo que vamos a devolver es los K primeros. Y listo, esta función más o menos debería funcionar. Vamos a dejarla para lo último, así probamos todas las funciones de una. Vamos a seguir con el segundo ejemplo, que era tener un heap que tenga n elementos y que se desencole k veces. ¿Alguien se acuerda de qué clase de heap era este? ¿Es de máximos o de mínimos? ¿Alguien se anima ahí? Mientras codeo esta parte. Bueno, no hay valiente. Lo que vamos a hacer es crear un heap a partir de los datos que nos entran. Este es el famoso heapify, nada más que esta es una función interesante porque directamente le vamos a pasar el slice que queremos que haga heapify con la función de comparación. Entonces, bueno, creamos el arreglo con esta función de comparación que teníamos acá arriba, igualmente la podemos definir acá, a ustedes les guste. Y lo que vamos a hacer es, bueno, queremos los K más grandes. Entonces vamos a hacer un slice que tenga el tamaño de esos K. Después lo que vamos a hacer es, bueno, lo que queremos es recorrer el arreglo de I0. Perdón, lo que queremos hacer es desencolar K veces de ese heap de máximos los K más grandes. Que para eso es como se comporta esta estructura de heap. Entonces lo que vamos a hacer es separamos acá en un for y vamos a desencolar
del heap, desencolar 2K más grandes. ¿Y qué hacemos con este que desencolamos? Y bueno, lo que queremos hacer es, a fin de cuentas, en el slice este que creamos, lo queremos devolver ordenados. Entonces, en la posición I, vamos a poner el heap desencolar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? Yo, si no me preguntan, interpreto que todo viene bien. No se animen, perdón, no tengan miedo de preguntar. El código tampoco viene muy complicado, supongo, pero cualquier cosa me frenan, no hay problema. Yo no sé si es necesario. Bueno. O sea, de crear heap array y heap sort, nos imaginamos que ya están implementadas. ¿Cómo? Me repetí que escuché más o menos. Que las funciones de heap sort y de crear heap array Sí. están implementadas, digamos. Exacto. Estas funciones, si están importadas acá del TDA call de prioridad que ustedes van a tener que implementar como TP, el TP de heap. Así que en el parcialito lo pueden usar. Tienen heapsort, igualmente cualquier cosita pregunten, pero tienen implementado heapsort, crear heap arreglo, crear heap, y bueno, crear heap es con el heapify. Crear heap solamente lo que hacemos es pasarle, es más, ahora en el próximo ejercicio vamos a usarlo con el crear heap, así tenemos una idea de todos. ¿Hasta ahí bien? Una pregunta. Sí. Luego de desencolar, o sea, vos Sí. en realidad no te asegurás tener 100% las notas más altas, porque si vos lo haces impar, ponele, y en un piso del árbol, el más grande está a la derecha, no lo llegas a agarrar. O sea, agarrás el de la izquierda, no sé si se entiende. Sí se entiende. ¿Querés que vayamos a la imagen por las dudas? Lo que yo interpreto, según lo que me decís vos, vamos a la imagen de... Acá, por ejemplo. Vos lo que... Poné que el 30 está donde está el 10, y vos vas a agarrar los dos primeros y terminás agarrando... Ah, no, está bien. Pasa que cuando hacemos heapify, el down heap lo que hace es no mira hacia arriba, sino mira hacia abajo. Y el 2 no tiene nada abajo, entonces no cuesta nada fijarse el 2, el 10 tampoco, el 1 tampoco, el 3 tampoco. Recién le puede llegar a costar algo al down heap en el 7. Y el 7 va a mirar a los dos de abajo. Lo que No, pero yo digo cuando vos vas desencolando. Sí. Te queda siempre 100% acomodado, porque yo había entendido como que los niveles estaban bien las prioridades, pero a veces te quedaba uno más grande antes, pero eran de más o menos la misma prioridad. Claro, creo que ya entiendo la pregunta. El heap lo que tiene la propiedad es siempre te va... O sea, en este caso, como es de máximos, que hicimos A menos B, siempre te va a desencolar lo más grande que tenga dentro la estructura. El dato más grande según la función de comparación. Entonces, si ese más grande se repite adentro de la estructura, sí, puede llegar a pasar que a izquierda tengas el mismo elemento. Pero justamente la propiedad de heap te permite eso, te permite que al ser un heap de máximo siempre vas a sacar el máximo de la estructura cuando desencoles. Dale. Ok. Perfecto. Ahí lo que yo preguntaría es, ¿se acuerdan cómo es que está implementado desencolar? O sea, ¿cómo se hace para poder desencolar un elemento del heap? Si sacás el de arriba, agarrás la hoja y después tenés que ir comparándola y bajándola. Tal cual. La idea del heap en todas sus primitivas es mantener esta propiedad. Entonces, el desencolar no es solamente tomar el elemento que se encuentra en la raíz, sino que además hay un swap que intercambia ese elemento con algún otro y ahí se aplica el down heap. De esa manera vuelve a quedar en la posición de la raíz el elemento del extremo, si es un heap de máximos, vuelve a quedar un máximo. Por lo tanto, en el próximo desencolar va a salir otro elemento que también sea máximo. Y de nuevo, se reacomoda todo el árbol de heap
para que quede cumpliendo la propiedad de que un elemento siempre es más grande que sus hijos. Bueno, gracias ese por la aclaración. Yo mientras tanto iba codeando. Un poco lo que le quería mostrar acá era que esta es la idea de crear un heap que tenga acá elementos. Entonces lo que hacemos es al slice que nos viene por parámetro, tomamos los primeros K elementos, y lo que vamos a hacer es, ¿qué pasa? Acá estamos invirtiendo la función de comparación, y si vemos bien acá era de máximos, entonces lo que hacemos es que sea de mínimos, como nos pedía el ejercicio, como dijimos, bueno, lo vamos a resolver. Entonces lo que queremos hacer es recorrer los datos que nos quedan, pero de K en adelante, porque los anteriores son los que tenemos adentro del heap. Entonces, después, según la función de comparación que tenemos, vamos a ver si heap vermax, que en realidad, ¿qué dijimos? Que era un heap de mínimos. Entonces el vermax lo que está haciendo es, está viendo el máximo según la función de comparación. Pero como en este caso nuestra función de comparación va a ser de mínima, o sea, lo que estamos haciendo es b menos a, en realidad estamos viendo el mínimo. ¿Se entiende eso? Si no, lo repito, no hay problema. Bueno, parecía que se entendió, así que buenísimo. ¿Crees que lo podrías repetir? ¿Sí? Sí, lo podrías repetir. Sí, claro. Vamos un poco acá arriba para... Cuando nosotros creamos un heap, lo que tiene el heap como propiedad es que se tiene que crear con una función que va a comparar esos elementos que tiene adentro. Para decir si, bueno, si el que está abajo es más grande o si el que está abajo es más chico, etcétera, y poder swapearlo o no. Entonces, como necesitamos una función de comparación para crear el heap, Vamos a esperar un segundito, ahí veo que se volvió a conectar. A ver si vuelve su señal. No se escucha. Esperamos. ¿Puedes volver a repetir? Ahí tampoco se te escucha, parece.
¿Se escucha ahora? Ahí saqué los Ahora. Perfecto. Se escucha bien, ¿no? Bueno. Sí, se escucha nítido. Bueno, gracias. Muchas gracias, ese. Bueno, no sé si estábamos con la pregunta, si se llegó a escuchar la respuesta de la duda, ¿no? No sé quién me había preguntado, no pude ver el mito, pero a ver. No se escuchó. Perfecto. Lo que le decía era que nosotros, cuando uno crea un heap, el heap se crea a partir de una función de comparación, que es la que va a determinar cuando esté el nodo padre y los hijos, para ver si los swapea con alguno de los dos, si es máximo o si es mínimo, lo va a ir swapeando para armar esa estructura de árbol, en donde siempre se va a cumplir que hacia sus costados son más chicos en el caso de máximos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros armamos una función de comparación que está acá y decimos, bueno, restamos a menos b y esto nos va a permitir que sea de máximos. Si restaríamos b menos a, lo que va a hacer es que va a ser de mínimos. Entonces, un poco lo que hacemos acá en esta función es, estamos invirtiendo, fíjense que la función de comparación la pasamos b y a, que sería como hacer b menos a. Pero bueno, le quería mostrar que se puede implementar directamente cambiando de lado los parámetros y ya te arma un heap de mínimos. ¿Se entendió? Sí. Perfecto, buenísimo. Entonces, bueno, seguimos por acá un poco. Lo que habíamos dicho era que agarramos los K primeros elementos del slice, lo creamos como heap de mínimos y lo que vamos a hacer es que a partir de la posición K en adelante vamos a ir viendo si ese elemento mínimo de ese heap de mínimos, dice ver max, pero acuérdense que estamos usando una función de comparación de mínimos, entonces va a ser ver min en realidad. Y lo que comparamos es respecto al dato que estamos recorriendo, ¿no? Entonces, si esto nos da menor a 0, significa que en realidad el dato es más grande que el mínimo de ese heap K. Entonces lo que hacemos es desencolamos y vamos a encolar el dato. Hasta ahí venimos bien, si no repito no hay problema. Y bueno, y acá simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a vaciar el heap. ¿Cómo vamos a vaciar el heap? Decimos, bueno, tenemos los K más grandes. Bueno, mientras el heap no esté vacío, es lo que un poco estamos haciendo acá. Lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a agarrar y vamos a apendiarles lo que desencolamos del heap. Y ahora lo que tenemos es, devolvemos estos K más grandes. Vamos a hacer un rapidito un main, como para mostrarle que funciona. Vamos a hacer un slide de datos. 32. Vamos a ponerle 1,2, 3,4, 5,6, etcétera. Vamos a ponerle un 4. Bueno, y vamos a ir probando las funciones con el print. Uno era el de ordenar K, que le pasamos los datos. Entonces supongamos que queremos los 3 más grandes. Ahí tenemos los 3 elementos más grandes, haciendo primero con el heap sort y agarrando los primeros K elementos. ¿Sí? No sé si alguien habló ahí.
puede preguntar sin problemas. Después lo que vamos a hacer es el heap que tiene n elementos y después desencolamos k veces. Entonces le vamos a pasar los datos y ponerle que queremos los 3 primeros para ver que nos dé lo mismo. Ahí lo tenemos. Y el último sería el heap de k con los 3 más grandes. Y ahí estamos también. Fíjense que no es necesario que nos lo devuelva en el mismo orden, en este caso, porque el heap por dentro, el heap, como mencionaba hoy va a ir swapeando, depende cómo estén esas posiciones, y cuando se desencole y se encole, que es lo que estamos haciendo acá. Entonces, cuando al fin del día lo vaciamos, y vamos apendiendo, bueno, nada nos dice que nos va a quedar igual a que si lo ordenáramos y agarráramos los 3. Lo que sí va a pasar es que van a ser los 3 más grandes. Y bueno, acá es un poco tenemos este ejercicio. Y no sé cómo estamos de tiempo, ese o Eli, si no puedo mostrar uno más y si no, pasamos, como ustedes quieran, como ustedes digan. Bien. Igual ahora acá hay una duda en el chat. Ah, ok, no la había Están visto. preguntando por la lógica de una de las últimas ideas. Dale, gracias, ahí dice. Sí, es exactamente. Vamos de nuevo. La última idea, esta que está acá, está buena la pregunta porque yo también me la hice en su momento cuando me tocó ver el ejercicio. Porque uno dice, bueno, o sea, yo quiero los K más grandes. O sea, ¿a quién se le va a ocurrir hacer un heap de mínimos para buscar los más grandes? Bueno, no sé, alguien que estaba con tiempo de más. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacemos es, tenemos un heap de mínimos. Mucho el código quizás no es interesante, pero lo que vamos a hacer es vamos a hacer un seguimiento rápido a mano de este ejercicio. Ponerle que tenemos este arreglo. Nosotros vamos a agarrar queremos los 2 más grandes. Entonces agarramos los 2 primeros elementos del slice. Entonces nosotros arrancamos nuestro heap con estos 2 primeros elementos. Este heap es de mínimos. ¿Qué pasa? Cuando vamos al 5,6, desencolamos el mínimo de este, que es 1,2. En realidad lo que hacemos es, vemos el mínimo es 1,2. 1,2 es más chico que 5,6, sí. Entonces lo que vamos a hacer es actualizar el heap, desencolamos el mínimo y encolamos este máximo. Después vamos a llegar al 3, vamos a ver el mínimo del heap, que es 4,4, no es más grande que... O sea, el 3 no es más grande que el 4,4, entonces seguimos. Vamos a llegar al 5,2, el 5,2 es más grande que el mínimo del heap, entonces desencolamos el mínimo del heap y encolamos el nuevo máximo. Y el 3 queda ahí, porque también no lo vamos a actualizar. Entonces, a fin de cuentas, nos queda el heap con los 2 elementos más grandes, este heap de mínimos. Y esta última partecita, lo único que hacemos es, como hay que devolverlo en formato slice, vamos a fijarnos que mientras el heap no esté vacío, simplemente lo vamos vaciando, desencolando esos máximos que quedaron acá adentro. ¿Se entendió? No sé si... Perfecto. Bueno, no sé, Eli, ¿qué me querías decir? Si seguís vos, si no, vamos a hacer un ejercicio rápido, más o menos. Si es rápido, sí, hazlo tranqui. Si no, lo que podemos hacer es hacer al revés. Tipo hoy y después estás en lo que quede. Bueno, lo que vos prefieras. Si quieren Si querés algo más tranquilo, sí. Dale, lo muestro ya codiado, lo iba a codear en vivo, pero por las dudas vamos a verlo.
Bueno, si querés, Eli, por el momento, empezá vos. Sí, cosa A de ver que... si se estabiliza su red. Sí. A ver. Voy a compartir. Eh, creo que se ve bien. Por las dudas, si no, díganme. Bueno, vamos a empezar con el ejercicio. Es bastante tranqui. Lo que tenemos es un ¿Se ve arreglo. y se lee? Tenemos... Capaz cuesta por el tamaño de la letra. Pero no Ok, sé si lo alguien estoy más le logrando. pasará. Ahora se ve mejor. Sí, por lo menos sí, un poco mejor. Ok, buenísimo. Bueno, tenemos un arreglo enteros. Vamos a tener un número K. Y la idea es que todos los elementos de este arreglo sean mayores a K. En el caso de que haya números que no cumplan, lo que vamos a hacer es combinarlos. Los vamos a combinar de esta forma, que es agarrar el número más chico y sumarlo a 2 veces el segundo más chico. Por ejemplo, si tuviéramos K10 y dos elementos como 3 y 4, vas a sumar 3 más 2 por 4 y vamos a tener 11. De esta forma ya superamos 10 y vamos a poder seguir con el resto. En el caso de que no llegara a ser 11 o que, por ejemplo, K sea 20, podríamos seguir combinando con otros elementos hasta poder cumplirlo. Lo importante de esto es que el arreglo original tiene que quedar como viene. No importa cómo quedan los números combinados, es decir, el orden. Y si hubiera algún número suelto, como por ejemplo tuviéramos 3 y no tuviéramos el 4 y no tenemos con qué más combinarlo, lo que hacemos es devolver nil. ¿Hasta acá la idea se entiende? ¿Alguna duda? Ok, vamos a ver un ejemplo por las dudas. Tenemos, por ejemplo, este arreglo y tenemos que todos los números tienen que ser más grandes que 13. Acá los números más chicos van a ser el 1 y el 3, entonces lo que hacemos es 1 más 2 por 3 tenemos 7, el 1 y el 3 se van y ponemos el 7. 7 sigue siendo más chico, además es el más chico de todos y el que le sigue es el 8. Entonces 7 más 2 por 8, tenemos 23, lo agregamos. En este caso tenemos el 9 como más chico y el 11, siguen siendo más chicos que 13, entonces lo que hacemos es volver a combinarlos, tenemos 31 y no tenemos números más chicos que 13. Bueno, si no tuviéramos el 11, no tendríamos con qué combinar el 9, y en ese caso lo que sería hacer devolver nil. ¿Alguna duda? ¿Alguna idea para cómo empezar el ejercicio? La función debería dar un puntero, entonces. No, tenemos que crear un nuevo arreglo y la idea es este nuevo arreglo devolver todos los elementos combinados y da igual el orden, simplemente dar todos los elementos en el nuevo estado de forma que cumplan ser mayor a acá. Claro, si tenemos números que sean menores que 13 o iguales a 13, los podemos combinar. Si tenemos números más grandes, ya no se pueden combinar porque ya como están, sirven. La idea es combinar hasta que el número más chico sea más grande que 13. En ese caso ya no podemos combinar nada y devolvemos. O si nos quedó un solo número para combinar, lo que hacemos es devolver nil porque no tenemos con quién más combinarlo. No sé si con esto último quedó más claro. Ok, bueno, vamos a empezar. Vamos a usar de truco, que estamos en la clase de heap, así que lo que vamos a hacer en principio es crear un heap.
Vamos a aprovechar que ya podemos crear un heap en base a un arreglo. Va a ser un heap de enteros. Le vamos a pasar el arreglo. Y para hacer la función de comparación, vamos a empezar a pensar de cómo queremos que sea el heap. Si queremos que sea un heap de máximos o un heap de mínimos. Si queremos que nos vaya dando los más grandes en un principio o si queremos que sean los más chicos. Debería ser de mínimos. Exacto, muy bien. Vamos a hacer que reciba A y B, que son dos enteros. Va a devolver un entero. Lo que vamos a hacer es devolver en un principio el heap. Vamos a hacer de cuenta que el heap que estamos usando acá es un heap de máximos, que es el que van a codear ustedes después como TP. Así que lo que tendremos que hacer es devolver ¿qué? B menos A. Exacto. Ok. Y ahora que tenemos un heap, ¿qué vamos a hacer? Tenés que invocar, buscar máximo 2 veces. Ok. El heap lo que tiene, todas las colas de prioridad, es saber la cantidad de cosas que tienen dentro. Así que lo que podemos hacer es llamar a cantidad. Y le vamos a pedir que tenga por lo menos 2 cosas. Y además le vamos a pedir otra cosa. ¿Cuándo sabemos que terminamos de iterar? Que el mínimo sea mayor a K. Exacto. Entonces, siempre y cuando sea más chico, vamos a seguir iterando. Entonces, como dijeron ustedes, vamos a agarrar 2 elementos. En este caso, A va a ser el más chico y B va a ser el segundo más chico. En este caso, A va a ser más chico que K, o incluso igual, pero B no sabemos cómo es, porque A ya nos aseguramos con esta condición, así que, ¿qué podemos hacer con B? Hay que preguntar si es más chico que K. Exacto. Vamos a hacer al revés, solo por simplicidad. Si B ya cumple, es decir, si B ya es más grande que K, ¿qué tenemos que hacer? Return nil. Exactamente. ¿Y si no? Acá nos faltó crear el resultado. ¿Se puede hacer ahora o se puede hacer después? De momento podemos no guardar nada, ya que de momento solo estamos combinando y no sabemos cómo siguen las cosas. Podemos hacer que nuestro for se encargue solo de ver si a futuro la combinación de A y B son o no más grandes que K. Porque podemos hacer, por ejemplo, vamos a encolar el combinado, que es A más 2 por B. Entonces, de esta forma no estamos verificando, pero el for solo se va a encargar de que cuando salgamos, o bien ya estén todos en el estado que tengan que estar, o haya quedado, por ejemplo, uno afuera. ¿Se ve esto? Se pueden hacer las dos cosas, que es uno, si ya cumple, lo guardamos a un vector. Y si no cumple, seguir dejándolo dentro del heap hasta que eventualmente ya está, no haya más nada para hacer. O se puede seguir teniendo adentro del heap.
Yo lo voy a hacer simplemente por un tema de comodidad, de que finalmente tengo la cantidad y sé de qué medida crear el arreglo. Pero las dos sirven. No sé si con esto fue claro, si agregué de más. ¿Alguna duda? Ok, bueno, sigo. Cualquier cosa pregunten todo lo que necesiten. Hasta acá tenemos el primero más chico, el segundo más chico. Si el segundo no cumple, lo que hacemos es devolver. Y si no, lo que hacemos es combinarlos y volver a agregarlos. Esto va a pasar hasta que el primero sea más grande, es decir, que ya cumplan todos, o que no se cumpla esto. Si no se cumple esto, puede ser porque el heap quedó con un elemento solo. Nunca va a quedar vacío porque si viene vacío directamente va a seguir de largo, y si venía con cosas el arreglo, lo que va a pasar es que nunca se va a perder nada, siempre se va a colar algo. Pero sí puede pasar que tenga un solo elemento. Entonces lo que vamos a hacer es, el heap tiene el elemento más chico y sigue sin cumplir, significa que faltó combinar algo. Si faltó es que no se pudo, y entonces lo que hacemos es devolver que El elemento en la posición de heap en la posición 0, me parece, no sé. no. La idea es que si no puedes combinar nada, devuelvas nil. Bueno. Pero se puede ver por qué llegamos acá y por qué no se puede combinar, ¿no? Sí, sí, entiendo, porque no tenés en ninguna pareja con quien... Claro, falta un segundo. Y ahora sí, como habían dicho, tenemos que tener un combinado, un arreglo en donde volquemos todo esto y lo devolvamos. Así que vamos a hacer dudas. ¿Alguna otra idea? Lo bueno del ejercicio es que no es muy complejo, entonces puede haber otras ideas y puede haber otras formas que funcionen también, además de esta. ¿Algo para agregar? ¿O si ya prefieren seguir con el siguiente? ¿Puedes explicar cómo es que se forma el heap en la primera línea? Ok. Lo que hacemos es crear un heap en base al arreglo. Lo que va a hacer esto es agarrar nuestro arreglo y hipificarlo de forma interna, de forma que siempre que desencolemos se cumpla que según como tengamos nuestra función de comparación, sea el elemento más grande o el elemento más chico. Como el heap de forma predeterminada va a funcionar como un heap de máximos, lo que hacemos es devolver la inversa. Es decir, si queremos que cuando comparemos A y B nos dé que B es más chico que A o más grande que A, en lugar de hacer A menos B, como se haría normalmente, se devuelve la inversa. Es como que hagamos, por ejemplo, A menos B. De esta forma lo que hacemos es tener un heap de máximos, porque lo que va a hacer por dentro es compararlos y ordenarlos de una forma conveniente
da igual, eso es tema de Alan, no importa, pero que cumplan con que el primero va a ser el más grande. Entonces lo que hacemos para que eso no pase es darlo vuelta. Y la forma más fácil de dar la vuelta es hacer B menos A, y así es como hacemos un heap de mínimos con uno de máximos. Y si tuviéramos un heap de mínimos y queremos hacerlo inverso, también sirve dar vuelta a la función. No sé Gracias. si ahí estuvo mejor. No, por nada. ¿Alguna otra duda? Tengo una consulta, Sí. Eliana. El último for, cuando mi heap desencola, ¿la cantidad no va variando? Sí. Podemos hacer, sea el render combinado y ahí estamos. Sí, es cierto. Gracias por verlo. ¿Otra duda? ¿Alguna otra cosa? Dos veces, ok. Supongamos que estamos acá y que cumplimos esto, es decir, tenemos un primer elemento que es más chico o igual que K. Es decir, no cumple la condición que queremos y tiene que ser combinado. Si hay otro elemento, lo que vamos a hacer es decir, entramos acá. Y una vez que estamos acá, vemos qué hacemos, si B cumple o no cumple, y en tal caso vemos cómo seguimos. Pero ¿qué pasa? Nuestro heap puede haber quedado con un único elemento. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el arreglo tiene nada más un 9 y tenemos un K que es 13? No hay forma de combinar a 9 de forma que llegue a valer más de 13. Entonces, venimos acá, lo vemos y retornamos nil. Podría pasar que, por ejemplo, tengamos un arreglo con 10 veces 1 y que nuestro K sea 20. O que nuestro K sea mucho más grande. Podemos tener un K que sea 1.000.000 y si tenemos 10 unos nunca va a llegar a valer. Se va a combinar tanta cantidad de veces hasta que tenga un len 1 y no vamos a poder seguir combinando. Entonces tenemos que manejarlo cuando salimos del for. No, por nada. ¿Más dudas? Ok. Voy a seguir con el siguiente. Si no, cualquier cosa me avisan. Y si no, nada, pueden preguntarlo después por Slack lo que necesiten. Ok. Lo que vamos a hacer ahora es una función que se llama kmerge. Lo que hace es, tenemos K arreglos. Los arreglos están ordenados. Y lo que queremos hacer es tener un nuevo arreglo. Este nuevo arreglo tiene que estar ordenado y tiene que tener a todos los elementos de los otros K arreglos. Ya sabemos que cada arreglo tiene un tamaño h. En este caso tienen todos el mismo h como tamaño. Y n es la sumatoria de la cantidad de elementos de todos los arreglos. Podemos decir que n entonces va a ser la cantidad de arreglos por h. La idea es escribir una función que recibe todos los arreglos y los una. Nada, la idea es que sea de orden n log k. Esto nos puede dar una pista respecto, por ejemplo, al heap, la cantidad de cosas a poner dentro del heap. Y después vamos a justificar el por qué es n log k. Bueno, ¿alguna idea? Ok, podemos empezar igual que el otro, ¿no? Agarramos y creamos un heap.
Vamos a aprovechar para crearlo en base al arreglo que ya nos dan. El tema es que vamos a tener que ver cómo comparar estos arreglos y es lo que vamos a hacer en la función de comparación. Bueno, el tipo de elementos que va a tener va a ser arreglos. Vamos a pasar el arreglo que nos pasan y la función va a recibir A y B, los dos arreglos, y vamos a devolver un entero para que se pueda comparar. ¿Y qué podemos devolver? Ok, vamos a hacer otra pregunta. ¿Este heap va a ser de máximos o de mínimos? ¿Qué es lo que tenemos que sacar al principio? Si la idea es que estén ordenados de menor a mayor, que sea un heap de mínimos, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo podemos comparar los arreglos acá? ¿Qué tendríamos que devolver? B menos A. Ok, sí, tendría que ser algo inverso, es decir, el segundo menos el primero. El máximo de B menos el máximo de A. Ok. Más que el máximo, vamos a decir el primero. Los arreglos están ordenados de menor a mayor, por ejemplo, como Claro, perdón. Sí. vamos a tener otro arreglo. Igual se entendió, está bien la idea. Y vamos a hacer así queda más claro. Como la idea es que sea un heap de mínimos, está bien la idea de tener el segundo menos el primero. Y tendríamos que hacer algo, es decir, tomar alguna parte del arreglo. ¿Qué tendríamos que tomar del arreglo? El 0. Ok, bien. El primer elemento, es decir, el más chico. El resto de los elementos que tenga cada arreglo no nos va a importar, porque lo que vamos a ir haciendo es ir agarrando del primero de cada arreglo. Y eso nos va a ir ayudando para poder combinarlos. Bien. Vamos a tener que crear un arreglo. Nada, como ya sabemos que el tamaño es fijo, el tamaño es h, y vamos a tener k arreglos, lo que podríamos hacer es que el len total sea k por h. K va a ser el len del arreglo original y h va a ser el len de un arreglo cualquiera, puede ser por ejemplo del primero. Y ahora sí, lo que hacemos es crear ok, bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Mientras heap.cantidad a merge la appendías en la posición I. Ok, bien. Me faltaría un I, ¿no? Podemos decir que sea mayor a 0 heap.cantidad. o... Ok, bien, está bien. Podemos hacer que heap cantidad sea mayor a 0 o sea que no está vacía.
Ok, lo que hacemos es agarrar el primero, como muy bien dijiste, y ese elemento que está al principio lo tenemos que agregar a nuestro arreglo final. Así que lo que hacemos es, vamos a agarrar un índice, así ya nos ayuda a saber dónde agregarlo. Menor, esto lo vamos a sacar. De todas formas estaba bien, pero es para simplificar el tema de tener un contador al mismo tiempo. Total, ya sabemos hasta cuándo vamos a iterar. Y ahora sí. Ok. Me está faltando esto. Y ahora, ¿cómo podemos seguir? Agarramos el arreglo, que tiene el elemento más chico, agarramos ese elemento y lo agregamos, perdón, al arreglo final. Ahora tenemos un arreglo en donde el primero ya lo tuvimos en cuenta y tenemos que ver todo el resto. Es decir, ver si lo tenemos que volver a agregar al heap o no y cómo. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos verificar? Que la segunda posición, si la segunda posición es más chica que la primera del segundo arreglo, hay que agregarlo también. Ok. Podríamos hacer que el heap se encargue de eso. Es decir, podríamos agarrar el arreglo, ver si tenemos que hacerle algo, ya que, por ejemplo, no nos importa más el primero y que el primero tendría que ser el segundo. Agregarlo al heap y que el heap después solo nos diga cuál es el arreglo que nos conviene agarrar. La idea está buena, la que dijiste, pero si por ejemplo si pudiéramos, tendríamos que agregar y hacer massives por dentro de a ver hasta qué punto agarramos cosas de ese vector. Pero eso es algo que ya nos va a hacer por nosotros el heap, ya nos va a dar siempre el más chico. Entonces podemos desentendernos y confiar en que el heap va a funcionar. O sea, podríamos hacer un slice sin tener en cuenta el primero y Exacto. volver a colar. Vamos a agarrar desde el primero hasta el final. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, desde el primero hasta el final no hay nada? Por ejemplo, lo achicamos demasiadas veces. Es decir, nosotros, está bien, lo vamos a encolar. Pero puede que no nos sirva esto que estamos encolando. Como por ejemplo, ¿qué pasa si no hay nada en la posición 0? Cuando vaya a compararlo con el resto, lo que va a hacer es explotar y decir, bueno, no tengo cómo compararlo. ¿Qué podríamos verificar? No sé si No se es entiende esto un que estoy arreglo diciendo. vacío. Exactamente. Como acá todavía no lo habíamos achicado, lo que vamos a pedirle es que sea mayor a 1. De esta forma, si este es mayor a 1, significa que el achicado va a ser mayor a 0. Nada. Acá vamos a iterar la cantidad de veces que sea necesaria hasta llenar el arreglo. El heap nos va a dar siempre el arreglo, es decir, el que tenga el primer elemento más chico que el resto. Lo vamos a agregar. Vamos a descartarlo porque ya no nos importa más ese elemento y le vamos a volver a dar este arreglo al heap solo si sirviera. Y una vez que ya hicimos todo esto, ¿qué podemos hacer?
Repregunto, ¿queda algo para hacer o ya podemos devolverlo? ¿Alguna duda? Nada, la idea es que como el heap siempre nos va a dar lo mejor y lo vamos a ir agregando. Y ya iteramos por todos los elementos, el arreglo ya quedó hecho, ya está ordenado, tiene todo y lo devolvemos. Ahora, nada, ¿alguna duda? ¿Alguna cosa que quieran que vuelva a explicar? O si está todo bien y quieren decir, por ejemplo, por qué la complejidad es la que debería ser. ¿Algo? Ok, quiero creer que se entiende. Voy a explicar la complejidad por las dudas. No, se pide que sea en el log K. Primero lo que se hace es crear un heap. Nada, esto va a tener los K arreglos, por lo tanto siempre que desencolemos va a ser como mucho logaritmo de K. Además, cada vez que encolemos va a ser como mucho logaritmo de K. Y esto lo vamos a hacer n veces. Este for es lo que en cuanto a complejidad es más pesado, es más costoso, porque crear el heap es bastante más tranqui al lado de estar iterando todo esto hasta que se llene el nuevo arreglo. No sé si están bien, si tienen alguna duda. Sí, puedo preguntarle a Marco a ver cómo va. Sí, claro. Igual de todas formas, yo ahora, después de la clase, voy a pasar el código si lo tienen. Y lo quisieran seguir viendo, lo que necesiten. No sé si querías verlo o si tenías alguna duda. A mí me... ¿O los dos me llaman? ¿O yo escuché mal? No, sí, que si no tienen dudas y ves que te da el tiempo, podrías agregar un ejercicio. Porque Ok, yo terminé. como que Y con me da esto lo que están preguntando, nada, lo que prefieran. La consigna, sí. No sé la consigna de cuál. Si del primero. Ok. Acá está. A ver, voy a ver si puedo agrandar un poquito. Cosa que con la letra grande entre bien. Ok. Igualmente, los dos los voy a pasar con la consigna. No, estoy en Slack, cosa que si quieren seguir preguntando pueden hacerlo. Y podemos aprovechar este tiempo que queda para que si Marco quiere, no sé si cómo estás con el Wi-Fi.
Sí, eso iba a preguntar, que no sé si tengo una cosa que se me corte. Igualmente, ahí charlando con ese, quizás me dijo que es más interesante que lo puedan hacer por la cuenta, ya que está en RPL y para que practiquen. Y si no, cualquier cosita que pregunten, no hay drama. Dale, ok. Entonces sería todo. No sé, pueden aprovechar este tiempo para preguntar cualquier cosa de HIP o Bueno, algo. ahí sí que llegamos a hacer uno, así que lo muestro rápido, no hay problema. Lo codeo ahora y se los muestro, no hay problema. De última, si querés quedarte tranquilo con el Wi-Fi, puedes no prender la cámara, cosa que tengas menos que demande. Ah, es una muy buena idea. Bueno, dale, me copa. Ahí les comparto. En un segundito. Vamos. Así aprovechamos el tiempo que da y que lo tenés preparado. Dale, genial. Bueno, buenísimo. Ahí muestro. Ahí se ve la pantalla, ¿no? Sí, se ve bien. Bueno, el ejercicio que les quería traer era el que dice cola sobre hip, que está ahí un poco en RPL, no sé si se alcanzó a escuchar. Mientras más o menos le comento la intro, lo voy haciendo los imports de las dependencias. No sé si vieron si saben de qué ejercicio le hablo, si quieren que lo veamos primero. O sea, justo cerré el RPL. Pero bueno, la idea de este ejercicio era poder implementar una cola a partir de un hip. Entonces, lo que tiene como particularidad la cola es que lo primero que entra va a ser lo primero que sale. Entonces, ¿cómo hacemos para darle esa prioridad, ese orden, para que lo que primero entra, primero salga? Si el hip por dentro se encarga de ir swapeando y demás con la función de comparación. Entonces, lo que yo le había dicho era armar un struct que es par, que lo voy a llamar par, que se va a extraer un poco de esto del hip, porque va a tener la propiedad de que va a contener el dato que queremos encolar y va a contener un peso, que va a ser el que, a fin de cuentas, a fin del día, va a ser lo que va a comparar el hip por dentro. O sea, acá tenemos cola sobre hip. Tenemos un hip que vamos a importar de cola prioridad. Hasta acá, si alguien no entendió cómo es la consigna, me puede ir consultando, no hay problema. Mientras tanto voy armando esta parte del código. Y habíamos dicho que vamos a tener un último peso, que era el que vamos a poder llamar cada vez que colemos algo y le demos esa clase de prioridad, ese peso. Entonces, primero vamos a crear la cola, vamos a hacer con tny. Esto va a devolver una cola. Fíjense la diferencia, ¿no? Que estamos devolviendo una interfaz, o sea, el TDA cola, no estamos devolviendo un hip. Y esto se va a poder porque esto va a tener que implementar las primitivas. No sé si se acuerdan de esa parte de interfaz, supongo que sí a esta altura de la cursada. Entonces, esta es la función de comparación que le vamos a implementar el hip, que va a comparar dos elementos pares, y lo que queremos es que compare su peso. Por eso le estamos poniendo acá el atributo peso. Entonces, ahora vamos a crear el hip. Vamos
vamos a crearlo, como te comentaba hoy, con la función de creación de heap. Yo siempre le infiero acá el tipo que es, en realidad no es necesario ponerle parte, me parece, porque ya al ponerle la función ya le dice qué tipo de recibe por parámetro, entonces ya te crea el heap de ese tipo. Acá podemos hacer un heap cola, que va a estar definido como new cola sobre heap. Entonces, a este sí hay que inferirle el tipo. Y lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, a este cola sobre heap vamos a ponerle este nuevo heap que creamos. Y volvemos return heap cola. ¿Hasta acá bien? Con la creación de la cola sobre el heap. Pueden preguntar cosas. Acá lo que vamos a hacer es en el receiver de la función, que es la parte que está antes, básicamente para poder decirle, bueno, estamos creando una primitiva de este TDA. Lo que vamos a hacer es, bueno, ¿qué se les ocurre para el encolar? Nosotros estamos creando una cola. Acuérdense que lo primero que entra va a ser lo primero que tiene que salir. Entonces, si encolamos algo, la función de comparación esa respecto al último elemento que habíamos encolado, ¿qué tiene que dar? No se escucha, ¿no? Nada. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, claro. Nosotros queremos implementar una cola con un heap y la particularidad que tiene la cola es que lo primero que entra va a ser lo primero que sale. Entonces, de alguna forma hay que poder decirle al heap, a esa función de comparación, que lo último que entró tiene que ser más chico que lo que había antes, para que no se me reacomode la estructura por dentro y siga respetando que es una cola. ¿Se entiende? Si no, repito de nuevo, no hay problema. Sí, se entiende. ¿Alguna idea? Bueno, lo que yo le traía acá era esta abstracción de hacer este track par, que lo que tiene es que va a encapsular ese dato que queremos encolar y le va a dar un peso, que gracias a que nos dé ese peso es que vamos a poder usar esta estructura de heap. Entonces lo que hace es, vamos a pedirle el mismo peso que encoló, vamos a encolárselo al heap. Y por último, no hay que olvidarse de restarle a este peso, ya que estamos creando un heap de máximos por dentro, acuérdense que está a menos b, estamos creando un heap de máximos, entonces, como yo quiero que lo que primero entró salga, lo último que encolo siempre tiene que ser más chico, entonces siempre resto 1 y para el nuevo elemento que venga después, cuando se encole, me voy a asegurar de que va a ser más chico. Cualquier cosa, si me preguntan, no hay problema, lo vuelvo a explicar. Entonces, acá hacemos lo mismo. Voy a hacer un puntero a una cola sobre heap del tipo T. Lo que vamos a realizar ahora es desencolarlo. Y esto no tiene que volver un T, que es lo que hace la cola a fin de cuentas. Pero ¿qué pasa? Nosotros lo que tenemos en realidad es un par. Es ese extract que definimos arriba. Entonces primero desencolamos ese extract y lo que vamos a devolver es el dato que contiene ese. Para eso era que nos habíamos abstraído. Y bueno, acuérdense que al desencolar hay que fijarse si no está vacía. Bueno, como ya estamos implementando una cola por dentro, ya tiene el... Si quieren le podemos poner if cola heap está vacía. Panic. Bueno, y también hay que implementarle esa primitiva. Está vacía, que devuelve un bol. Y básicamente lo mismo que hacer con la heap, está vacía. Y ver primero, que es la
que es la primitiva de la cola también. ¿Cómo se le ocurre que no podemos ver el primero si tenemos un heap? ¿Alguna idea? Del máximo. Exacto, muy bien. Pero ver el máximo así como viene o algo, o hay que hacer un pasito más. El dato del máximo, pues un par. Perfecto, buenísimo. Y ahí volvemos el dato. Y bueno, ahí podemos implementar una cola con un heap. Y yo le quería mostrar esto porque es interesante y también tienen otro ejercicio como para practicar esta idea que es la parte de pila. Así que bueno, nada, si no tienen alguna pregunta. Acá están haciendo 2 preguntas. Sí. Sí, quedaron 2 que están acá en el chat. Si querés te las digo o si puedes abrir. Mira, gracias por avisarme. No va a entrar en pánico si está vacía por la misma naturaleza del heap. Sí, vamos con las 2. En realidad sí, o sea, el heap tiene el heap ya está implementado por dentro cuando ustedes lo hagan en el TP, ya tiene una primitiva que está vacía. Entonces un poco, si lo que hacemos acá es desencolar el heap, en realidad el panic ya está dentro de este desencolar. Entonces esto un poco está de más. Por eso yo le decía que no había problema. Si lo estamos codeando desde cero, sí hay que ponerle el panic. Igual, de todas formas, lo que está bueno aclarar es que quizá en este caso es una cola y la estamos haciendo en base a una cola de prioridad, por lo que puede que el panic que tira el heap nos sirva. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el heap tira un panic que diga el heap está vacío o algo respecto a la cola de prioridad está vacía? Y nuestro usuario está usando una cola simplemente, no una cola de prioridad, y no sabe cómo está implementada. Se terminaría enterando y además de que no le interesa, no es conveniente. Entonces podemos crear nuestro propio panic para que salga en lugar del de heap y que sea algo más claro o acorde a lo que estemos haciendo. Ahí está. Tiene razón Eli en lo que dice, que uno a veces no tiene que encapsular todos los panic porque son iguales, pues simplemente hay cosas que se pueden validar distinto y mandar el mismo mensaje de panic, o puede haber cosas que validen lo mismo y mandar distintos mensajes de panic, etc. Entonces, nada, está bueno aclararlo. Siempre explícito es mejor que implícito, así que... Y bueno, y con lo último que preguntaba Santiago, la parte de encolar, no hay problema. Como nosotros lo que queremos hacer a fin de cuentas es hacer una cola, y el heap lo que tiene es una cola de prioridad que prioriza justamente según el peso del dato. Como nosotros no sabemos qué dato es el que vamos a encolar, un poco nos abstraemos de ese dato y lo metemos adentro de un extract que lo vamos a llamar par, para de alguna forma contenerlo y también poder darle un peso, una prioridad, si se quiere. Entonces, cuando encolemos ese dato, lo que estamos haciendo es, estamos fijándonos cuál fue el último peso que habíamos encolado antes. Más bien estamos viendo cuál es el último peso más chico que habíamos encolado, y esto nos va a permitir que quede último. Entonces, cuando desencolemos, estamos asegurándonos de que estamos encolando algo más grande en peso. Siempre lo que se encola de esta forma es más chico. Entonces va a seguir respetando la invariante de cola, que es FIFO, first in, first out. No sé si se entendió o lo puedo volver a repetir, no hay problema. Perfecto. Bueno, no sé, estaríamos entonces, no sé si Eli quiere decir algo más. No, todo bastante claro, estuvo bastante bueno el ejercicio. Nada, lo importante es si tienen alguna duda que pregunten. No sé si les quedó algo.
de cualquier ejercicio. Está bueno porque hoy vimos bastante práctica, así que tienen con qué entretenerse. Aprovecho el espacio y les doy un tip para el parcial. Hay muchos ejercicios de HIIT en RPL, están muy buenos y sirven para estar seguros que quizá no en complejidad, porque RPL no va a testar complejidad, pero que funcionan. No son súper adaptativos los test, pero son bastante buenos, entonces pueden tener un paréntesis para quedarse tranquilos. Pero de todas formas, no se olviden de la guía. Hay varios ejercicios que son más teóricos, sobre todo con el HIIT, que es un TDA que para cuando lleguen al parcial todavía no lo codearon. Aprovechen y lean la guía por fuera de RPL, porque no todo lo que está en la guía está en RPL y puede pasar que un ejercicio sea similar a algo de la guía y justo no esté en RPL. Nada, aprovechen, cosa que si también tienen dudas de algunos de esos ejercicios los pueden preguntar por Slack, cosa que nada, no se encuentren con un ejercicio nuevo en el parcial y ya los tengan practicados. Podría ser, por ejemplo, un ejemplo de seguimiento, bueno, no sé, cómo funcionaría un Hipsort, por ejemplo, podría ser. Ahí capaz. No se me ocurre muchos seguimientos, pero sí es posible que salga. Lo más fácil para ustedes, para saber qué puede entrar, qué no o cómo, es justamente esto, ver la guía. La guía está hecha en base a que los primeros ejercicios son bastante sencillos, cosa que entra en el tema, pero el resto son todos ejercicios que tranquilamente pueden ser tomables en un parcial o incluso si son de los últimos pueden ser tomables en un final. Así que si hacen la guía, podemos asegurarles que van a ir bastante bien preparados al parcial. Y nada, pregunten todo lo que necesiten por acá o por Slack. Y último ahí que mencionaba Eli, lo de Hipsort, también miren Hipify y vean esos casos que Martín nombra en la teoría y que dice con cuáles se puede hipificar el arreglo y con cuáles no. Y claramente hay una que es la solución superadora en cuanto a complejidad. Entonces, también miren esas cosas, que está bueno porque lo van a ayudar a entender HIP. Sí, está bueno eso. Y bueno, nos vemos, yo lo dejo. Saludos. Bueno.